Muy buenas tardes. En este programa de doctorado en psicología me permito presentar este trabajo sobre trata de personas. Soy la maestra María Virginia Bárbara López Olvera y es precisamente en esta materia tecnologías de la información aplicadas en la investigación de psicología. Pero ¿por qué elegí este tema? Después de 20 años de experiencia en el periodismo como columnista y haber investigado diferentes temas de corte social, eh, decidí hacer una investigación científica por medio de este doctorado en psicología para abordar el tema de trata de personas. La trata de personas y la prostitución son un binomio redituable a nivel internacional, por eso es bien importante tratar este asunto y conocer sus características. Cabe mencionar que en el mundo ya existe un Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas y es precisamente el 23 de septiembre. Me gustaría iniciar con cifras que muestran esta realidad cruda, que es el tema de trata. En el mundo hay 27 millones de personas que son víctimas de trata y en México al año hay 800,000 adultos que son víctimas de este delito, 20,000 niños son víctimas. Somos el quinto lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas. Estamos entre los primeros lugares en utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía infantil. Cabe la pena destacar que le hemos ganado a Tailandia y ya estamos ocupando su lugar, porque en México ya se realizan estos materiales como primer lugar en el mundo y el consumo de pornografía infantil, lo que es una cifra vergonzosa. Puebla es considerado foco rojo debido al alto índice de tratas. Las cifras que les acabo de dar son tomadas de la página de la asociación Antus, que se dedica precisamente a este delito y a tratar a las víctimas. Las cifras en imágenes, estas cifras son escalofriantes, 800,000 víctimas anuales. En México se han detectado 47 redes de delincuentes en México dedicadas a la trata de personas. Una de cada 3 víctimas son niños. Es el tercer negocio redituable que más ganancias tiene, a la par si lo comparamos con Google, eBay o Amazon. 150.2 billones de dólares anuales tiene este delito y vienen dos cifras que son escalofriantes. Cada 3 minutos una persona desaparece víctima de este delito y lo más triste es que el 90% de las víctimas nunca son rescatadas. ¿Qué es la trata de personas? Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Esta es una definición de la ONU del año 2000. ¿Cuáles son los elementos que conforman el delito de trato de personas? El primero es el engaño. Los tratantes hacen uso de la fuerza, la coacción, el enamoramiento, faltas promesas, fraude, etc. El traslado busca alejar a su víctima lo más lejos de su casa o de donde vive. La explotación, pues existen más de 500 modalidades de este tipo, entre ellas la sexual, laboral, la mendicidad, matrimonios forzados, explotación doméstica, extracción de órganos, células o tejidos. Hay dos factores de riesgo en el delito de tratas. Los primeros son los exógenos, que son pobreza, desempleo, violencia familiar, demanda de consumidores, migración, farmacodependencia y falta de políticas públicas. Los factores endógenos son 4 y son edad, sexo, trastornos mentales y esfera afectiva. La edad, no hay edad, pueden ser desde bebés hasta adultos mayores,
Sexos es indistinto, puede ser hombres y mujeres, aunque el porcentaje más alto son mujeres, y trastornos mentales y esfera afectiva. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Y en este caso sí es bien importante comentarlo. Puede ser una mujer, niña, niño o adolescente, puede tener problemas de adicción, violencia y abandono, familia desestructurada, expulsión del hogar, escasa educación, exclusión social o comunitaria, ausencia de mecanismos eficientes de protección, ya sea en la familia o en las instituciones. También depende de la ubicación de la comunidad, desastres naturales, zonas en conflicto. Hay otra categoría que son la víctima primaria, es la víctima que sufre este delito, víctima secundaria es la familia y víctima terciaria es el entorno social. Pues ya comentamos principalmente cuáles son las características de las personas que son víctimas de trata de personas. Obviamente que puede ser la pobreza, la violencia, el abandono, las familias que pues no están consolidadas, pueden ser los niños que son, su mamá es madre soltera y no puede cuidarlos, o que permanecen mucho tiempo en la calle, o niños que fueron expulsados de su hogar, o que se dedican a la mendicidad. En fin, son diferentes características que tiene la víctima de trata de personas. En el caso del perfil del tratante, los especialistas mencionan que no hay un perfil exactamente, es complicado definir el perfil. Puede ser cualquier persona, no necesariamente se trata de un desadaptado o un resentido social, o tampoco un psicópata, o que tenga alguna perversión sexual. Puede ser tanto una persona cercana a la víctima, como familiares, amigos, compañeros de trabajo, parejas sentimentales, al igual personas que no tengan ningún lazo afectivo, de parentesco, de relación. Puede ser un extraño, o también el perfil de la trata es una agrupación delictiva que conoce perfectamente el delito, que conoce perfectamente los mecanismos de captura, los mecanismos de negociación, y entonces es difícil mencionar un perfil del tratante. En este negocio de trata de personas hay varios involucrados. Puede ser una persona o pueden ser varias, puede tratarse de una banda, o el tratante puede ser una sola persona, que es el reclutador o el enganchador, el negociador, el transportista, receptor o explotador y el falsificador. En esta lámina también es importante mencionar que en este delito también se involucran otros delitos como es el rapto, la extorsión, la falsificación de documentos, el tráfico de drogas, o pues solo son algunos. Se ha visto que ya hay un binomio entre el delito de trata de personas y el tráfico de drogas, lamentablemente. Es un binomio aterrador. ¿Cuáles son los medios de captura? Pues se aprovechan de la situación vulnerable de su presa, de la víctima, como ya mencionamos esas características. Obviamente que para esta captura debe haber abuso de poder. La víctima obviamente que depende del tratante, pues el abusador se aprovecha ya sea de medios psicológicos, económicos, emocionales. Siempre va a tener una jerarquía arriba de la víctima y por eso va a poder aprovecharse de la persona. Y pues obviamente que el tratante va a recibir un pago, un beneficio económico en especie. La víctima nunca va a recibir ni una parte del beneficio económico que tiene el captor o el negociante o el tratante. Simplemente va a ser utilizado su cuerpo o su trabajo, pero la víctima, esa es una de las características, nunca va a recibir nada del monto o de la ganancia que tenga el captor. Los medios o mecanismos empleados por los tratantes pues son a nivel nacional, internacional. Lamentablemente esto es un delito ya a nivel internacional. Las fronteras también son focos
para que exista y polule el tema de trata de personas, pero la trata de personas se puede desarrollar ya sea en zonas urbanas, rurales, en municipios, en ciudades, en el campo, en urbes, en todos lados. Lamentablemente, cualquier lado para los tratantes es caldo de cultivo para que realicen este negocio tan redituable y tan indignante en el mundo. Pues esta fue mi presentación. Yo los invito a cada uno de ustedes que como personas pongan su granito de arena con su familia, en la sociedad, que cuiden a sus hijos, a sus primos y que con esta información pues la comenten con sus familiares para que poco a poco evitemos este delito tan aberrante, tan vergonzante y que es tan lucrativo a nivel mundial. Gracias por su atención.